vamos a empezar. Me costó mucho trabajo realizarlo por falta de tiempo y por otras cosas más, pero estamos ya. Está un poco prolongado, entonces vamos a ir un poco rápido. Ya saben que de todas formas sí tienen los puntos claves de cada cosa y de repente les diré alguna que otro dato ahí adicional. Ya saben que cualquier duda me dicen, vamos a empezar. Dentro de las intoxicaciones en pediatría, pues ya sabemos que la que más nos importa, de las más frecuentes, de las que, sí, de las más peligrosas, pues es intoxicación con paracetamol. La intoxicación con paracetamol es muy importante porque me puede llevar a falla hepática fulminante y muerte, ¿no? Cada vez es menos que se presente, aunque depende del estado socioeconómico donde te encuentres. Si estás en un hospital, no falta la mamá de que tenía mucha fiebre y le repetí la dosis 10 veces y todo así de... ¿no? Entonces, sabemos que el paracetamol es un antipirético, analgésico, pocas propiedades antiinflamatorias, así un leve, pero sí las tiene. Contrario a lo que pudiéramos pensar, sí tiene una muy buena analgesia a nivel sistema nervioso central, entonces sí lo podemos ocupar para, por ejemplo, un posoperado de craneosinostosis o alguna cirugía leve de neuro, pues sí podríamos utilizarlo y le mejora bastante bien el dolor. Hablando ya de la intoxicación, pues sí, la mayoría de las veces es accidental y sí hay intoxicaciones voluntarias, o sea, sí hay escuincles que se toman varias tabletas por autolisis, sí hay mamás que ya saben, Munchausen y todas estas cosas, que sí los intoxican de manera intencionada, entonces sí hay intoxicaciones voluntarias. Bueno, lo que les decía, pues de lo más importante es que esto me puede llevar a falla hepática fulminante y sí he visto niños morir por intoxicación por paracetamol, entonces sí no es algo que jamás vayan a ver, no, sí lo pueden ver. Estos números son bien variables, dice 12.3% de todas las intoxicaciones en pediatría, otra vez depende del ambiente en donde estemos. Hay lugares donde va a ser más, hay lugares donde va a ser muy, muy difícil que lo presentemos. Y sí, en las fases de lesión a nivel hepático y en las fases de evolución de la intoxicación, sí puede haber lesión renal. Pues hablando del paracetamol, pues empiezan a elevar los niveles en sangre desde la media hora hasta las 2 horas a partir de la ingesta y obviamente va a diferir si es en comprimidos o si es en líquidos. Si es en líquido en mis chamacos, pues la absorción es más rápida, por eso a los 30 minutos ya puedes tener una dosis tope a nivel sérico. Su vida media puede ser de 1.5 a 3 horas, aunque métanse mucho en la cabeza las primeras 4 horas, porque es el tiempo en donde empiezan a elevar los niveles séricos y si es que tú tuviste una dosis asociada a intoxicación, pues es las horas que más te importan, ahorita vamos a ver por qué. El pico sérico no suele exceder de 20 hasta 150 micromoles, bueno, 130 micromoles por litro. El metabolismo, pues obviamente es casi enteramente hepático, una participación muy pequeña es a nivel renal es solamente un 5% y ahorita les digo la fase. Primero se sulfata, bueno, se le pone un grupo sulfato y después se glucoroniza a nivel hepático, que ese es el paso más importante que se da a nivel microsomal por el citocromo P450 y me forma esta sustancia que es la más importante en cuanto hablamos a intoxicación por paracetamol. Después se vuelve a conjugar con glutatión en la orina y es cuando hace un enlace que se llama arilación y es cuando se puede excretar la chiquiparte por orina. Eso es de manera muy normal. Cuando hay manifestación o cuando hay intoxicación,
es porque el glutatión y la glucuronización se satura o no alcanza a metabolizar todo eso que se está aportando y es cuando empiezan las manifestaciones de intoxicación. Tiene varias fases esta intoxicación, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, como les decía, pues hay demasiada saturación de la forma en que se tiene que metabolizar y este es el metabolito que se forma, que es el NAPQ1, es la N-acetil-P-benzoquinamida, ¿no? Ya les digo, este es el metabolito más importante que debemos de tener en mente en cuanto a la intoxicación por paracetamol. Entonces, esta sustancia se va a ligar a moléculas hepáticas, o sea, literal busca las células hepáticas y dice, de aquí soy, y las necrosa literal. O sea, no hay pasos intermedios, luego va a la necrosis de las células hepáticas. Y ya cuando ocurre esto y que les digo que se satura la forma, o más bien no tengo suficiente cantidad de glutatión o de glucuronización para metabolizar esa dosis extrema que me están dando, es cuando la vida media del paracetamol se prolonga y es cuando empieza a haber más lesión. Entonces, esto es en palabras muy resumidas. Este diagramita dice que hay una sulfatación y una glucuronización, se forma el metabolito principal mediante la oxidación por citocromo P450. Aquí entra el glutatión, que también este es uno de los pasos más importantes para la intoxicación y también para el tratamiento. Y pues ya en el contacto con glutatión lo puedo excretar en la orina. Esto es de manera normal y cuando tengo una dosis tóxica, pues el glutatión no me es suficiente para metabolizar toda esta cantidad, entonces no la puedo excretar toda en orina. Esta hace una vía alterna, se va a las células hepáticas y me hace la necrosis por completo, ¿no? Bueno, las dosis. Las dosis las van a encontrar muy variables. Lo habitual que encuentran en casi todas las bibliografías es la dosis tóxica en pediatría es a partir de 150 hasta 200 miligramos por kilo y en los adultos es de 7.5 hasta 8, aunque a veces van a encontrar hasta 10 gramos en la totalidad de dosis. Obviamente depende del tiempo. Si lo ingieres en el menor tiempo, pues obviamente hay más riesgo de intoxicación. Las dosis más altas, pues obviamente va en los niños más pequeños y sí tiene que ver con todavía la parcialmente inmadurez del metabolismo del hígado. Ya se me la parto y ya me agarro. Soy media inmensa con los escalones. Entonces, sí, les decía que cuando son muy chiquitos, pues tiene que ver con la alteración en la madurez del hígado y por eso requiere dosis más altas, ¿no? En los neonatos y en los lactantes a veces puedes también, bajo ciertas condiciones o bajo ciertos factores de riesgo, con dosis menores, intoxicarte. Ahorita vamos a hablar cuáles son factores que pueden hacer que con dosis menores me puede intoxicar. Por ejemplo, un neonato menor de 6 meses, pues hay más riesgo de lesión. Tratamientos ya previos con medicamentos que actúen o que requieran un metabolismo mediante el citocromo P450, que hay miles, hay muchos medicamentos, por ejemplo, psiquiátricos también. Hay algunos otros analgésicos que también actúan a este nivel y pues obviamente hacen que o actúe más ¿cómo decirles? Como que se vuelva más sensible a la intoxicación o hace que no se metabolice tan rápido el paracetamol. Otros es la malnutrición, caquexia, hepatopatía, tratamientos que alentecen el vaciamiento gástrico, la falla de Medro o la falla de crecimiento en el paciente, los trastornos alimenticios, la fibrosis quística, el VIH y el alcoholismo. Voy a avanzar. Las manifestaciones clínicas.
Pues el cuadro clínico va a ser muy variable. Puede ser que de manera inicial el escuincle esté como si nada, puede ser que ya llegue en un estado bien avanzado como hipotermia o choque, como lesión miocárdica, como coma. Recordemos que esto es una lesión hepática o una insuficiencia hepática inicial y evoluciona a falla hepática culminante. Entonces, como cualquier insuficiencia hepática, pues me va a hacer encefalopatía hepática. Por eso es que puedes evolucionar a coma, puedes tener acidosis metabólica y todo esto. La pancreatitis está muy relacionada más bien a la respuesta metabólica a la lesión que se está presentando. No es que haya una correlación directa entre el hígado y el páncreas, no, tiene que ver con la respuesta metabólica a la lesión. Como ya les dije, sí puede haber lesión renal y se puede manifestar como cualquier otra, ya sea que empieces a disminuir la cantidad de uresis o ya presentes proteinuria, hematuria, alteración a la norma antidiurética. A veces somos, digo, ya saben que de repente les hago ahí como observaciones, a veces somos muy de, ¿para qué le hacemos un ego a un paciente? La proteinuria es de los datos más importantes y más pasajeros que a nosotros a veces no pelamos y nos puede traducir a que en breve me va a llevar a una falla renal, en cualquier escenario, bajo cualquier circunstancia. Entonces, a veces de pronto hacemos un examen general de orina por cualquier estupidez, incluso no IBU, y encontramos proteínas en orina y las dejamos pasar. Dicen los nefrólogos que si encontramos proteínas, es que por lo menos le tienes que tener seguimiento al escuincle de unos 6 meses a un año para ver si ese paciente no tiene una condicionante adicional que te lleve a falla renal. Obviamente habrá que saber la causa previa, ¿no? Perdón por el asterisco, pero siempre les hago mucho énfasis en eso porque a veces no le hacemos caso a los exámenes generales de orina. Entonces, pues obviamente va a haber una acidosis metabólica que va a ser pues secundaria de alteración en el metabolismo del hígado, va a haber incremento en el lactato, va a haber incremento en el fosfato y este es uno de los datos más tempranos, más importantes y de mejor, bueno, de más indicación de peor pronóstico en la falla hepática de este paciente, la ALT mayor de 1000. Avanzamos. Entonces, ya les decía que había fases de la intoxicación por paracetamol. Son 4 fases, sí va en días y sí modifica la respuesta clínica con base a la evolución. Como aquí dice, digo, son las manifestaciones, ¿no? Y como cualquier insuficiencia hepática, primero tienes náusea, vómito, puedes tener dolor abdominal, después empiezas con alteraciones en la glucosa, después empiezas con alteraciones en los tiempos de coagulación, después empiezas ya con manifestaciones sistémicas, o sea, alteración en la hemodinamia, y pues ya ahora sí evolucionas a falla orgánica múltiple, ¿no? Pero lo que quiero aquí puntualizar, fuera de que lo que les decía de la ALT, que empieza desde muy temprana de la lesión, empieza la elevación de las transaminasas y que, como en todas las fallas hepáticas, cuando empiezas a tener incremento en las bilis ya es mal pronóstico. Lo que quiero más hacerles notar es esta fase, la fase 4. De 4 días a 2 semanas puede ser esta fase. Y real, o te mueres o empiezas a mejorar el cuadro y hay varios textos que dicen que a partir de aquí ese hígado se puede recuperar incluso al 100, pero tienes que pasar todas estas fases y en una de esas pues estás muy grave, estás en la terapia intensiva y casi estás morido, ¿no? Entonces, esa es de las partes que más me importan, que sepan las fases, los tiempos y obviamente el cómo vamos a ir valorando los estudios de laboratorio. Pues como ya les dije, ¿qué tipo de pruebas vamos a hacer? Pues las básicas de siempre, de cualquier insuficiencia hepática. O sea, lo que quiero que entendamos es que somos, o más bien, dice un amigo que tengo en el hospital, si uno sabe
insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, uno ya sabe medicina. Todo en medicina. Y yo así, no, pero sí es cierto, porque pues si tú te sabes la falla hepática, pues ya te sabes la coagulación, la digestión, o sea, te sabes un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues a los laboratoriales. Vamos a hacer las pruebas de funcionamiento hepático. Las transaminasas es lo más importante y como ya bien les dije, lo que me sigue, que aquí no lo anoté, son las bilirrubinas. Las bilirrubinas con predominio directo es un dato de mal pronóstico en cualquier paciente con insuficiencia hepática, ¿no? Los tiempos de coagulación obviamente se van a alterar, así como cuando tienes hepatitis y te dicen, nada más te tienes que estar cuidando que trae un chingo de dulces y que no sangre por ningún lado. Acá es lo mismo, nada más que en agroso, en mucho o en exagerado. Tienes que ver cómo están los tiempos de coagulación, el fosfato, como ya bien les dije, la biometría hemática con afán de ver si está sangrando, porque a veces puede hacer que no te des cuenta, y no estamos hablando de un sangrado leve, así gastrointestinal o epistaxis, no. Puede llevarte un sangrado incluso intracerebral. Entonces, por eso es bien importante de sí estarle ahí monitorizando, por ejemplo, la hemoglobina y el hematocrito para ver que este paciente no esté sangrando, ¿no? La función renal sí se tiene que hacer si es que tenemos acceso, ya sé que no en todos lados, pero se tienen que hacer la medición de los niveles sanguíneos de paracetamol y si podemos tener algunos de los reactantes de fase aguda, pues qué mejor. Obviamente sabemos que entre más aumentados estén, pues peor pronóstico tiene el paciente y lo que les decía, ¿no? El examen general de orina y sí el electrocardiograma, porque si empiezas con alteraciones, sobre todo electrolíticas, puedes tener alteraciones en el electrocardiograma. Y también, ya se lo deben de saber, pero si no se los platico. La alteración, por ejemplo, sobre todo en calcio o en potasio, no te puedes guiar a veces con los niveles séricos, te guías más con el trazo del electro. Y el trazo del electro, lo más fidedigno para que tú sepas que tienes un trastorno electrolítico es la onda T siempre. Ya sea que le empieces a ver simétrica, ya sea que le empieces a ver picuda o ya sea que la empieces a ver aplanada, aguas con el potasio porque ese potasio ya se está alterando y a veces puedes hacer bloqueos o puedes hacer taquicardias ventriculares o incluso fibrilaciones o incluso paro sin que manifestado en los electrolitos lo hayas visto antes. Entonces, también tenemos que acostumbrarnos mucho a estar viendo el monitor para saber si es que tenemos algún trastorno electrolítico. ¿Cómo vamos a valorar el riesgo? ¿Cómo vamos a ver si este escuincle tiene la posibilidad de evolucionar a falla hepática fulminante o tiene cáncer, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de saber qué dosis ingirió el paciente. Si la mamá te dijo, el niño estaba jugando y se tragó 5 frascos de paracetamol, bueno, ya no manches. Más o menos hace los cálculos y se tragó 400 miligramos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O el escuincle autolisis adolescente que dice, pues yo me quiero morir porque no es broma. Se murió mi canario ayer y luego hoy peleé con la novia y autolisis, o sea, hace 2 días lo escuché, no estoy diciendo algo fuera de lo habitual. Entonces me tragué, no sé, 6 botes de paracetamol, aguas. Y estos no, o sea, igual, eso métanselo mucho en la cabeza. Seguro han visto ahí en Facebook o en donde quieran que dicen que escucha a los hombres porque ellos también tienen sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es real. Una mujer suicida lo va a intentar 45,000 veces y en muchas de ellas va a fallar. Un hombre que lo intenta, no lo intenta. El hombre va a lo que va. El hombre se va a matar. Entonces, aguas con los niños. Y nosotros hemos tenido autolisis desde 7, 8 años. Entonces, aguas, ¿no? A veces los minimizamos, a veces yo soy muy bromista de ahora que se ve, ahora que se le murió. La hormiga, o sea, no, soy muy bromista con eso, pero también cuando me acerco a ellos a ver qué onda, qué pasó, cuéntanos. Y hay muchos problemas intrafamiliares, hay mucho descuido
de los padres, hay mucho de que, pues sí, la situación social de que pues tiene que trabajar mamá, tiene que trabajar papá todo el pinche día y el escuincle se queda solo, ¿no? Entonces, sí tiene que aprender a abordar y en ese tipo de pacientes también, para nosotros es muy importante de escuincle que tiene autolisis, no se va del hospital, aún no le haya pasado absolutamente nada, ¿no? No se va del hospital si no tiene valoración por psiquiatría de ley. Ya sea que requiera medicarse, no, ya sea sonda del psiquiatra, pero no se puede ir del hospital sin valoración de psiquiatría. Entonces, también tenemos que saber el tiempo transcurrido de ingesta, porque si bien en los escuincles es súper raro, también hay ingestas crónicas de dosis muy altas. Y entonces esos tienen más chance, porque tú puedes tomarte de 4 gramos promedio por largo tiempo y no vas a tener dosis de intoxicación, por ejemplo, a pesar de que si hicieras una dosis acumulativa, dicen, no, no, tienen un chingo de dosis, no les pasa nada. Más bien aquí el punto es cuando es una dosis muy alta de manera muy aguda. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Este es el nomograma de Roman Matthew. Este es lo más importante, igual en intoxicación por paracetamol, porque necesito saber cuánto de paracetamol a nivel sérico tengo y cuántas horas de evolución tengo. ¿Se acuerdan de las 4 horas que les dije hace rato? Bueno, a partir de las 4 horas es cuando yo tengo mi pico máximo en el cual yo puedo considerar si está intoxicado ese paciente o no. Y aquí viene el nivel sérico de paracetamol. Entonces, si por decir, el escuincle se tomó lo que quieran, 100 miligramos totales, y vamos en las 8 horas primeras y nos vamos aquí al 100, está por encima de esta línea y entonces aquí dice posible lesión o posible lesión hepática por toxicidad. ¿Sí? Entonces sí es bien importante saber en qué horas vamos y qué nivel sérico tengo. Ojo aquí, como bien les digo siempre, tercer mundo, hospitales jodidos, etcétera, etcétera, no tengo manera de hacer nivel sérico de paracetamol. Entonces este güey que ya se chingue, no es así. Veo mucho cómo van las enzimas hepáticas, por eso les hacía mucho énfasis en la ALT. Si yo, por ejemplo, sí puedo saber más o menos cuánto tiempo tiene de la ingesta y aparte sí puedo más o menos calcular cuánta dosis se tomó y aparte le tomo enzimas hepáticas y veo que se están elevando las transaminasas, ahí que le dudas, empieza el tratamiento y no vas a esperar a ver si los papás tienen para hacerte los niveles séricos o etcétera. Entonces ahí sí empiezas tratamiento. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Primero, sí, solo sí, cualquier tóxico puedes administrarle carbón activado, es en las primeras sea un antihipertensivo, sea un hipoglucemiante, ingestión, si puedes utilizar carbón activado. ¿Cuánto tiempo lleva a partir de que lo ingieres? Vomitón, puede estar con náuseas, entonces sí le tomo el Destroxi. Si está tendente a la hipoglucemia, ¿no? Si empiezo a ver que los tiempos de coagulación están alterados, pues puedo administrar vitamina K o puedo administrar plasma fresco congelado. Otra vez, eso es lo de menos, eso es lo que menos me importa. Si nosotros tenemos datos de encefalopatía importante y sabemos que este hoy sí se está edematizando del cerebro, incluso me da angustia o me da estrés y veo a la doctora de rayos así de no tiene nada mejor que hacer, no me regalan una tomografía para ver si este hoy tiene edema. Sí, claro, para saber. Entonces me toma la tomografía y si tiene edema cerebral, pues le puedo poner monitor, ¿no? El edema cerebral es lo que les platiqué del trauma de cráneo, casi igualito se maneja en todas las causas de edema cerebral. Entonces, si bien aquí nos mencionan el monitor por la forma de intoxicación del paracetamol,
No quiere decir que no podamos ocupar solución hipertónica como el trauma de cráneo. Ajá. Antimicrobiano si es que lo requiere, no siempre lo requiere. Protección gástrica, pues ya no tenemos ranitidina, por lo menos un omeprazol estaría bien para que no me sangre más de la panza, que tiene todo el riesgo de sangrar de la panza. No administramos sedantes, benzodiazepinas o AINES, porque aparte que me enmascara el cuadro, recordemos que también las benzos se metabolizan a nivel hepático, entonces tampoco se trata de echarle más leña al fuego, ¿no? Y como muchos ya saben, y si no saben se los digo, el antídoto es N-acetilcisteína, pero, ok, no la tengo, bueno, hay uno que se llama metionina que me puede ayudar, no es igual, no tiene el mismo efecto, no tiene la misma efectividad, no es tan buena como el otro, pero pues si no tengo, pues aunque, ¿no? Entonces, el tratamiento específico, antídoto ideal, no hay de otra, es el mejor, es el que me puede salvar la vida del paciente, es la N-acetilcisteína. Este es un precursor de glutatión y aparte dice, pues me conjugo con la sustancia que me va a producir toxicidad y entonces te anulo la toxicidad del medicamento. O sea, este es la onda, ¿no? Te quita por completo la intoxicación y pues obviamente te salva la vida. La máxima eficacia ideal es en las primeras 8 horas. Si recuerdan otra vez el nomograma, pues sí es más o menos el tiempo en el que el pico de intoxicación está más alto, ¿no? En niños se debe iniciar el tratamiento en las primeras 4 horas o, por ejemplo, puede ser que tengas menos horas y tuviste la oportunidad de que te hicieran la medición del paracetamol en menos horas y tú ya tienes más de 100, pues para que te haces, güey, luego iniciarle la N-acetilcisteína. ¿Sale? Hay dos tipos o dos pautas de tratamiento. Aquí quiero hacerles observaciones importantes antes de explicárselas. Hay textos que dicen que puede ser oral o puede ser intravenoso, que en teoría no importa, vas a tener la misma efectividad, somos muy felices, pero, ahí va el pero, si tú lo utilizas intravenoso, hay más probabilidad de anafilaxia, entonces o lo matas porque tiene una falla hepática fulminante o se muere por la anafilaxia, entonces agua con el intravenoso. Entonces, algunos dicen que es mejor que le des la pauta vía oral y así tenemos menos riesgo, vamos a tener la misma efectividad y de todas formas le vamos a salvar la vida al escuincle, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con las dosis. En la pauta intravenosa, pues la dosis es 150 miligramos por kilo diluido en whatever. Después, 50 miligramos kilo diluido en 500 a pasar en 4 horas y después 100 a pasar en 16 horas. O sea, en menos de 24 horas tú ya tuviste que haber pasado todas las dosis que requerías para salvar la vida. En el intravenoso otra vez. Y tienes que estar muy cuidadoso de no tener trastornos de ritmo, no tener trastornos respiratorios adicionales a los que ya tenía, porque qué tal si te está haciendo una anafilaxia y no te estás dando cuenta. Entonces hay que ser muy cautos en utilizar la pauta intravenosa. Ahora, la pauta oral es mucho más sencilla, aunque es más tardada. Entonces son 140 miligramos por kilo en dosis de carga y después tienes que pasar 17 dosis de 70 miligramos por kilo cada 4 horas. Por eso les decía, esta es mucho más larga, pero pues relativamente más segura porque no estoy ahí pensando en que se me va a chocar por anafilaxia o no. De hecho, tú puedes estar en esta vía de administración, te hacen anafilaxia, perdón, se lo suspendes y te vas a esta, el paciente de todas formas le puede ir bien, ¿no? Ahora sí que otra vez, si te la vas a aventar a esta, sí, sin bronca, pero vigílalo. Es de esos pacientes que no te puedes mover estando frente a él, porque así se te puede ir. ¿Sale? Ok. Esto pues es en relación a los kilos de peso, pero es básicamente las mismas dosis. Ajá, 150, 50, 100, esto es intravenoso. ¿Sale? ¿Sí? ¿Avanzó?
factores de mal pronóstico. O sea, esto seguro se van con Diosito. Y me falla. Entonces, factores de mal pronóstico, pues la dosis muy alta de paracetamol, el alcoholismo muy crónico, el intervalo largo entre la ingesta y la tensión. O sea, por ejemplo, hay pacientes, me han tocado, que llegan, ¿cuántos días llevan? 4 días. ¿Qué dosis le dio? Un chingo de dosis. No, pues señora, ¿no? O sea, ¿cómo quiere que le salve el hijo? Tratamiento tardío con la N-acetilcisteína, pues los intentos de suicidio, porque a veces no podemos saber si es la primera vez, si lo he intentado varias veces, si esto es que ya lo ingirió varias veces o es la primera ingesta, o sea, a veces no sabemos eso. Otras drogas que pueden ser hepatotóxicas, pues la edad, esta edad depende mucho de lo relacionado a la autólisis, ¿no? Intoxicación crónica, un lactato mayor de 3.5 y predictores de evolución hacia trasplante hepático. O sea, los tiempos de coagulación mayores de 37 segundos o un INR mayor de 2 a las 24, mayor de 4 a las 48 horas. Ya saben que la verdad es que a mí me vale el TP, me vale el TPT, el que más me importa o el que más me da valor pronóstico siempre va a ser el INR, ¿no? Si yo tengo un pH menor de 7.3 en las primeras 24 horas, pues aguas porque seguro no nos está respondiendo. La creatinina, pues por la falla renal. Esto si bien en los niños más chiquitos siempre los percentilamos, pero pues si tengo más de 3, eso es un mal pronóstico. La encefalopatía muy avanzada, la alteración en el fosfato, la hiperbilirubinemia, lo que les decía, el incremento de la bilis, de las bilis, sobre todo la directa, es de mal pronóstico y hipotensión refractaria. Entonces, ¿qué le voy a hacer a ese paciente? Bueno, otro de los factores es pH menor de 7.3, a pesar de que ya le manejé el líquido, ya le manejé aminas, y no me mejora, pues se va a ir con Diosito. Un TP mayor de 100 segundos, la creatinina, que ya les había dicho, la encefalopatía, y que los niveles de paracetamol continúan elevados a pesar del tratamiento más allá del cuarto día. Esto en los que están muy avanzados es lo más probable. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Pues ese ya no tiene pronóstico. El pronóstico es o lo trasplanto o se muere, o ¿qué otra me queda? Pues ninguna, ¿no? Como bien sabemos, en nuestro país no está tan avanzada, ni tan íntegra, ni tan fomentada la cultura de trasplante. Entonces, obviamente estos pacientes tienen súper mal pronóstico. Sí, le puede trasplantar el papá, la mamá, el hermano, el que quieran, pero recuerden que no siempre son compatibles las pruebas, entonces tampoco es que sea tan fácil de, bueno, que le trasplante el papá y ya, no siempre es así. Hay un paso intermedio antes del trasplante que se llama MARS. MARS es, si se los pongo en palabras demasiado sencillas, es como si hiciera una diálisis del hígado, ¿no? Lo hago con albúmina y como muchas de estas sustancias se pegan a la albúmina, entonces al hacer esta diálisis hepática, lo que hago es jalar vía albúmina todos los tóxicos, los metabolizo muy parecido a hemodiálisis y ya le regreso la sangre sin tóxico. Entonces, sí es un paso intermedio para poder llegar al trasplante y ese sí me ha tocado manejarlo. MARS hay solamente de manera privada o en el Infantil de México. No hay otro a nivel todo país, ¿no? Entonces, alguna vez me dijeron, ¿me vas a hacer una guardia al San Angelín? Y yo, sí, claro, vamos. Y llego y era una niña con intoxicación con paracetamol. Ella iba en su día 3 y ya la habían conectado a MARS, ¿no? Y yo, o sea, ya lo había leído, ya lo había escuchado, pero no lo había visto. Entonces llego con la chica y le digo, ¿me dejas manejarlo? Y me dice, no. No te dejan manejarlo, no te dejan tocarlo, solamente lo maneja el técnico que es específico de MARS. MARS está conectado también a la máquina de hemodiálisis, entonces tienen que ir a la par. Y, o sea, fuera de platicarles de haberlo visto o no haberlo visto, este tercer día los niveles de paracetamol sanguíneos ya estaban normales.
y las transaminasas ya estaban normales. A lo que voy es, esta se saltó el trasplante. O sea, en menos de 5 días, literal, la libró y vivió. Salió, ahora sí que saltando muy feliz del hospital. Entonces, si bien es una terapia muy buena, no solo para intoxicación por paracetamol, sino para otras insuficiencias o fallas hepáticas importantes, la bronca aquí es que pues no es accesible para todos, ¿no? Entonces, esta es una imagencita donde en teoría muestra el paso del plasma con la albúmina en el MARS y que va jalando todas las toxinas asociadas a la albúmina. Y este cuadrito que les puse aquí es que estas cosas, por decirlo de alguna manera, son las que se pueden, pues sí, no más bien como pegar a la albúmina y que las puedas sacar si es que están en niveles muy elevados, a niveles sanguíneos, las puedes sacar mediante MARS. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una intoxicación con benzodiazepinas muy alta, también puedes ayudarte de esto, ¿no? Y obviamente lo que les decía puede estar asociada a otro tipo de fallas hepáticas y les ayuda muchísimo. Nada más que les digo, ahora no lo tenemos en casi ningún lado y pues tampoco es que así va todos al infantil de México, o sea, no se puede así. Pero bueno, eso era lo que les quería platicar del tratamiento de la intoxicación por paracetamol, pero si nos vamos a lo más importante aquí, pues la N-acetilcisteína, la tenemos que saber manejar. No es tan difícil, nada más que es batallosa de estarle pasando sus 17 dosis orales, etcétera, etcétera, pero les va bien, pues, o sea, si tú tienes un paciente con una dosis, sí, pues en datos de intoxicación, pero no tan severa, le puede ir bastante bien con solo el tratamiento con una acetilcisteína y pues sí le salvas la vida al paciente. ¿Vale? Bueno, eso es en relación a paracetamol, dudas con paracetamol. Del electrocardiograma mencionó que se alteran únicamente si se altera el calcio y el potasio, únicamente se alteraría predominantemente. Ajá, predominantemente. Ojo aquí, porque los trastornos de ritmo, o sea, yo siempre les digo aguas con la T, pero también tienes prolongación de QT y así. O puedes tener descensos o elevaciones de ST, como cualquier infarto, por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de alteraciones están más allá, van más enfocados a la alteración hemodinámica más que a la alteración electrolítica, a lo que iba al revés, pues. La alteración electrolítica sí la ves mucho en la onda T. Y por ejemplo, igual, cuando tú tienes un trastorno del calcio muy importante, tienes que hacer la medición del QT corregido. Si esa está prolongada, tienes una hipocalcemia importante y le tienes que dar manejo. Porque si no vas a conducciones, por ejemplo. Dudas más, ¿no? Vamos con una de mis favoritas. Intoxicación por metoclopramida no es tan infrecuente como piensan, es bastante frecuente porque a veces no sabemos las interacciones medicamentos-asa. Entonces, intoxicación por metoclopramida. Es uno de los medicamentos que más utilizamos para náusea, para vómito y afuera lo utilizan muy libremente. Muy libremente es a un escuincle le pueden inyectar una ámpula completa y les vale literalmente N y después dicen, ¿por qué se ve rarito? Como que está muy activo, ¿no? El niño. Ajá, sí, pues porque te pasaste de la dosis. Y otra importante que siempre les menciono, la presentación así en suspensión es 1 miligramo, 1 mililitro, siempre. Pero no falta el de la farmacia que le dice, mamita, ¿por qué no mejor se lo den gotas? Está más así que se lo den gotas. Sí, güey, en 1 mililitro traes 4 miligramos. O sea, son 4 veces más. Y aparte le dices, dele 2 mililitros y se lo das de la dosis de 4 miligramos por mililitro, ya vale. ¿No? Entonces, aguas con eso y siempre que indiquen, yo no digo que nunca le indiquen, al contrario, es muy buena para muchas cosas, nada más insístanle siempre a los familiares o a quien quieran. A ver, fíjese muy bien en la presentación que le vende el de la farmacia. Si el de la farmacia le dice gotitas, no mándalo al carajo, usted quiere jarabito y se acaba. ¿Sale?
Entonces, es de la familia de las benzamidas. Hay dos como diagnósticos, entidades o así que siempre manejan casi todas las referencias, que por cierto, si bien es una intoxicación bastante frecuente, no hay mucha bibliografía en relación a metoclopramida, entonces aguas con eso. Pero a lo que iba es, hay dos cosas que mencionan mucho, que es la náusea y vómito asociado al postquirúrgico y la náusea y vómito asociada a quimioterapia y o radioterapia o cuidados paliativos. Entonces, en teoría, está más enfocado el tratamiento con metoclopramida a estos diagnósticos, aunque ya sabemos que lo podemos utilizar en otros casos, ¿no? Cuando lo utilizamos en los pacientes pediátricos, puede haber intoxicación hasta en 0.2 o hasta un 25%. Ya les digo que sí depende mucho del lugar en donde estemos. Sabemos que a menor nivel académico en los padres, pues más riesgo de todo lo que existe en los niños, ¿no? Entonces, así es y no. Entonces, dentro de los números es una intoxicación por cada 1.500 pacientes. Debería de estar, y muchas veces no es así, contraindicado en menores de 10 kilos o en menores de 1 año. Y ojo aquí, porque a veces van a ver que en los hospitales lo utilizamos mucho para trastornos de la motilidad, por ejemplo, en el neonato y así. De hecho, yo me peleo mucho con las neonatólogas, pero las neonatólogas tienen una onda de, ponle doble procinético. Yo no mames, le vas a potencializar los efectos. O como, no les pasa, yo voy, quiero ver tu bibliografía, enséñamela. La quiero en mis manitas y la verdad es que nunca me han podido dar un artículo donde diga que puedas utilizar doble procinético. Y ocupan mucho cisaprida más metoclopramida, que si bien no son hermanas, sí potencializan sus dosis de intoxicación de una y otra, entonces aguas. Y otra cosa que siempre les hago mucho énfasis es que obviamente por las dosis o por los datos de intoxicación, pues tratemos de no utilizarlo en pacientes que tienen algún trastorno neurológico, o sea, en epilepsia no, por favor, por ejemplo, ¿no? En el hospital a veces lo manejan mucho en tipo el niño con hidrocefalia que le está fallando la válvula o se va a meter a recambio de válvula o lo que quieran. Y no, por favor, porque no me vas a dejar ver. Si este güey se está poniendo hipoactivo o se está poniendo con crisis o algo así, no voy a saber si es por su entidad de base o por la metoclopramida. Entonces, ponle cualquier otra chuncha, pero metoclopramida no, por favor. Entonces, las intoxicaciones son más frecuentes en mujeres, niños y ancianos. Tienen varios mecanismos principales de acción, que es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2 en la célula de músculo liso postganglionar del intestino, o sea, para que no te dé náusea propiamente o para que no te dé vómito, ¿no? En donde hay un incremento en la liberación de acetilcolina, con un incremento de peristaltismo lo puedes utilizar y puede reducir la fatiga y aumento de la contracción longitudinal, o sea, otra vez, músculo liso del intestino. Y en algunas zonas a nivel cerebral, que le llaman zona gatillo, es donde puede prevenir la náusea y el vómito. Es también agonista débil de los receptores serotoninérgicos 5-HT4 de las neuronas intestinales colinérgicas. Va a incrementar la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Es por eso que si tienes dosis elevadas de metoclopramida séricas, es que se ponen así, ¿no? Bien rígidos. Porque pues va a incrementar la unión o la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y va a haber un incremento en la motilidad intestinal. Vamos, ahora sí, vamos a hablar de los datos clínicos de intoxicación, que son muchos, pero bueno, vamos a hablar de ellos. Reacciones tónicas agudas, o sea, literalmente el paciente se pone muy rígido. Hay veces que si no sabemos que la mamá le dio alguna chuncha, o sea, le dio metoclopramida, o por ejemplo,
son hermanas la metoclopramida y la domperidona. Si bien la metoclopramida, su rango terapéutico es así de estrecho, la domperidona tiene un rango terapéutico más amplio. Y la domperidona hay menos posibilidad de que llegues a estos datos que se llaman intoxicación o datos extrapiramidales, pues, pero aún así hay que tenerlo en cuenta porque ya saben las mamás, es que está vomita y le repetí la dosis 10 veces. No, mamá, no haga eso. Entonces, tenemos, bueno, lo que les decía, a veces que no sabemos qué chingados le dio a la mamá y este güey quiere así, ¿no? Rígido o muy espástico o espasmos muy locales o espasmos generalizados y tú te le quedas viendo y dices, puta, no sé si es una crisis, no sé si es extrapiramidal o qué chingados tiene. Entonces, a veces es difícil cuando no tenemos el antecedente si le dio algún medicamento o no. Va a tener acaticia, que son trastornos en el movimiento fino, o sea, pueden estar así, como temblorosos, pues. Parkinsonismo, síndrome serotoninérgico, todos estos ahorita se los voy a desglosar. Agua cardiovascular, puede producir arritmias, prolongación de QT y bloqueo auriculoventricular completo, puede llevarnos a crisis hipertensivas, y obviamente por la metoclopramida puedes tener niveles elevados de prolactina que se te va a manifestar en amenorrea, ginecomastia, galactorrea. Sí, pues esto es cuando tú le estás tomando por un largo periodo. De manera aguda no es que le esté así creciendo la dosis al bebé, ¿verdad? Entonces, aquí la dosis. La dosis habitual que utilizamos en los pacientes es de 0.1 a 0.15 miligramos por kilo. En muchos lados, sobre todo en bibliografías más viejitas, o sea, de fármacos, te decían hasta 0.2 o hasta 0.3. La verdad es que no lo recomiendo. O sea, yo soy, no maricona, pero sí me gusta manejarle dosis bajitas con la metoclopramida porque ahí les va. Hay pacientes que con 0.1 tienen alguna otra condición o están tomando algún otro medicamento que actúa a la par de la metoclopramida y con dosis bajitas te hace datos extrapiramidales. Entonces, aguas. Y sobre todo cuando no confías en la mamá que le dices, ok, tuvo gripita, ¿le dio algún medicamento? No. ¿Segura que no le dio nada? No, doctor. Y este vuelve así, ¿no? Entonces, ya sabes que no les puedes creer todo el tiempo a las mamás. Entonces, la dosis máxima que podrías ocupar, que no quiero que se la metan en la cabeza, es 0.5 miligramos por kilo. Pero ya les dije, la dosis terapéutica es 0.1 a 0.15 miligramos por kilo, dosis, como máximo 3 dosis al día. Entonces, hay 4 síndromes en específico de manifestación de intoxicación por metoclopramida, que es los análogos a la enfermedad de Parkinson, o sea, los síntomas extrapiramidales por bloqueo dopaminérgico, el síndrome neuroléptico maligno, que este sí aguas, y el síndrome de disinencia tardía. Entonces, aquí quiero que vean esto. Este es el más bonito para que me lo entiendan. Estos son los datos más habituales que podemos encontrar. Los síntomas que pueden presentarse dentro de las 24 a 72 horas a partir de la ingesta, que es la distonía aguda, un síndrome hiperkinético, con posturas completamente retorcidas. Les voy a contar algo que ahora justo cuando lo estaba leyendo dije, ay, mi madre tan entonces. Mi mamá decía en algún momento que cuando estaba yo muy pequeña me puse chueca y yo como chueca. No, pues es que estás chueca, sabes todo así. Y yo sí, ma, pero ¿qué pasó? Pues yo nomás te iba al doctor. Tenías una gripa y yo me acuerdo que te dieron antibiótico y te pusiste chueca. Y yo, ok. Y luego, ¿qué pasa? No, pues te llevamos a la raza, te hicieron función lumbar y así, y estuviste sana. Al siguiente día ya estaba chida. Entonces, estoy tratando de procesar esto y a lo mejor mi mamá, sin saberlo, o a lo mejor el médico, no sé, me dio una chunche y por eso quedé toda chueca en ese momento. Sí estoy chueca, pero ya no tanto. Entonces, quiero pensar que pasó algo así. Entonces,
bueno, no utilizan, se colocan en posturas completamente retorcidas y antianatómicas, anormales y sostenidas y repetitivas. Lo importante de esto es que les causa mucha angustia y también hay una vía del por qué les causa mucha angustia, les causa ansiedad, les causa irritación, les causa incluso, digo, metiéndome más profundo en el tema, sobre todo en medicamentos muy similares en acción, ellos pueden tener, cuando lo toman de manera muy crónica, en esta onda de desesperación, ansiedad y más, pueden comportarse violentos o pueden irse hacia el suicidio. Entonces, aguas con esto, porque en verdad, los escuincles llegan con unas caras de angustia, ansiedad, susto y desesperación y gritando y llorando y uno dice, va a ser así, sí le ha de doler un poquito, pero como para que llore tanto, no, pues es porque real les causa angustia. Como les decía, son muy dolorosas porque pues todos los músculos pueden estar completamente espásticos y pueden tener las posiciones anómalas, todas estas que ven aquí. O sea, el exorcista perfecto se intoxicó por metoclopramida, tortícolis, laterocolis, retrocolis y anterocolis. Esta que se llama camtoconía, que yo jamás la había escuchado hasta que leí esto, es esta posición que parece que están agachados, pero no se pueden enderezar, ¿no? Esta de síndrome de Pisa es así que están de ladito, y pues los opistótomos, ¿no? O sea, abajo. Acaticias son estos que les decía que están como moviéndose todo el tiempo. Yo creo que yo tengo, porque siempre me estoy moviendo. Entonces, sensación de tensión interna, inquietud, ansiedad, ganas de moverse, incapacidad para permanecer quieto, seguro también mis hijas lo tienen, o sensaciones en las piernas como de temblor, ¿no? Lo que les decía, esto de que la ansiedad a veces puede ser tan importante que en los pacientes mayores pueden tener tendencias a la violencia o al suicidio. Y dentro de los muchos otros que son más vagos es cialorrea, hiperhidrosis, pues se les puse estas, ¿no? La midriasis importante, muecas no hechas por ellos, sino propiamente la contracción de los músculos hace que hagan caras raras y así. Muchos se manifiestan con retención urinaria importante, o sea, parece que están embarazados los chamacos. Y de movimiento de hacer píldoras como los Parkinson, los que tienen Parkinson, también los pueden tener estos. ¿Como el conteo de monedas? Ajá, como el conteo de monedas, ajá. Bueno, de todos los datos que de por sí son demasiado aparatosos y demasiado te asustan cuando llegas a ver a un niño con intoxicación por metoclopramida, digamos que esos son los menos. Este es el más peligroso, el síndrome neuroléptico maligno, que se va a manifestar por estos principalmente, que es fiebre, pero fiebre con ganas, ¿no? Casi hipertermia maligna, pues. Más de 40 grados, con poca respuesta al tratamiento, rigidez muscular generalizada, alteraciones en el estado mental y disfunción del sistema autónomo. O sea, todas estas manifestaciones, taquicardia, diaforesis, incontinencia de esfínteres, por eso les decía mucho que a veces te puedes confundir de si este güey está convulsionando o si está intoxicado por metoclopramida, ¿no? Obviamente, si este paciente pues está manifestando más del tipo hipertermia maligna, pues va a empezar con radiomiólisis, va a llegar a insuficiencia renal y si no lo dializas, este güey se te va a morir, ¿no? Entonces, si bien, como les decía hace rato, la intoxicación por metoclopramida no es tan rara y gracias a Dios mejoran rápido los escuincles, sí va a haber quien llegue a este punto y se vaya con huesito por andarle dando dosis para su vomitito en el diabetes. Entonces, el antídoto es difenhidramina, es 1 miligramos por kilo cada 4 horas. Y después de que ya le quitaste, aquí lo más importante que te tienes que fijar o el por qué cada 4 horas o por qué la urgencia de administrarlo, este es intravenoso, porque la urgencia es
quítale la rigidez a ese paciente, porque puede hacer que incluso tenga alteraciones en la respiración por esa rigidez y entonces empiezas con otro tipo de trastornos. Entonces, cuando este güey ya está más flacidito, ya está más tranquilo, ahora sí te vas a la vía oral y déjalo con el medicamento, por favor, hasta 72 horas, porque si no, sí pueden regresar. No los síntomas al 100 como los tenía, pero sí puede volver a tener todos los síntomas previos, ¿no? Entonces, ese es el antídoto principal de metoclopramida. Ah, sí, lo que les iba a decir. Tenemos que tener mucho cuidado porque yo lo aprendí a la mala, siempre se los platico así, yo lo aprendí a la mala. Una vez tenía un escuincle con resfriadito y le di loratadina, ¿no? Y después me dice la mamá, es que le duele mucho la garganta y anda vomitó porque le duele, etcétera. Entonces le di una dosis de metoclopramida y me acuerdo perfecto que le dije, solamente le da una dosis, mamá, y me avisa cómo sigue. Y de repente se me desapareció como 2 semanas la mamá, ¿no? Y yo dije, qué raro, pues si es mi paciente así de seguimiento. Y hasta después me dijo, doctora, es que de repente lo vimos raro, lo vimos muy irritable, no nos hacía caso. No los puse por ahí, pero hacen crisis oculogiras, que los ojos se les van hacia atrás. Y por eso les decía que de pronto los podemos confundir con crisis convulsivas, ¿no? Entonces me dice la mamá, hacía los ojos bien raros, y se puso bien rígido, y se puso bien angustiado, y se puso a gritar como loco. Y yo le empiezo a ver y digo, ¿por? Ya hasta después vi que si tú utilizas antihistamínicos a la par de metoclopramida, se potencializan los actos y pues te hace más datos de intoxicación por metoclopramida. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo por eso se los estoy diciendo. Lo aprendí a la mala hasta que me lo presentó un paciente. Eso yo lo tuve que buscar y rebuscar y volver a rebuscar para encontrar esa interacción medicamentosa, porque de hecho tú la buscas así fácil y no la encuentras. Entonces, por eso se los platico, ¿no? Ahora sí que aprendan viendo mi experiencia, ¿no? Entonces, aguas con los antihistamínicos y a la par de la metoclopramida, ¿no? Y ya les dije que domperidona es otro de los que puede llegar a hacerme extrapiramidal, pero el rango terapéutico es más amplio. Y tortería de metoclopramida, ya. Vamos a hablar de baticidas. Tampoco es tan infrecuente como piensan. Ahí en la perla, por buena o mala suerte, a mí no me han tocado que me lleguen, casi siempre le llegan a alguno de mis compañeros y termina en otro hospital. ¿Por qué no tengo una perla? Pero bueno, intoxicación por raticidad, sí se los quise poner porque sí es peligroso toparte con esto, no es algo tan sencillo. Tienen principalmente estas 3 sustancias, el fosfuro de zinc, los guajarínicos o las super guajarinas les llaman, y el monofluoroacetato de sodio. Bueno, aquí les puse la clasificación, que son, digamos, las sustancias que más frecuentemente los vemos en los raticidas. Lo ideal en un mundo ideal, etcétera, etcétera, es que tú digas, ay, te estás tragando el raticida, vente mi amor, vamos al hospital y tráete la botella a ver. Pues eso no va a pasar, y menos en México porque estos compran los raticidas sueltos en la tlapalería y no tenemos una perra idea de qué compuesto tuvo. Entonces, bueno, por eso se les explica todas las posibles datos químicos que pueda presentar, sobre todo los warfarínicos, porque son los más peligrosos, pues. Entonces, el fosfuro de zinc. Si es que tú puedes tener la presentación, le ves qué compuesto tiene y si tiene ese, pues ya, bueno, más o menos ya lo sabes, ¿no? Al contacto con la mucosa gástrica va a formar un gas fosforado que va a irritar las vías respiratorias. Esta sustancia puede ser tóxica a nivel cerebral, a nivel renal, en el corazón y en el hígado. La dosis letal es muy incierta. Puede ser desde 4 hasta 100 miligramos por kilo. En las ratitas es bien bajita la dosis, ¿no? Pero en nosotros, pues sí puede ser una dosis más alta, pero veamos, es de 4, a mí me hace bastante ruido. Que como una dosis más pequeña a mí sí me mata y a la rata no, ¿no?
Y sí, o sea, hay muchos textos que dicen que estas se vuelven resistentes a estos venenos. Entonces es por eso que la dosis para matarlos es muy amplia. Pero bueno, la vía de adquisición en tu cuerpo puede ser por piel, mucosa e inhalación, y los síntomas pueden presentarse en minutos o en horas, ¿no? Los síntomas que pueden presentar náusea, vómito, dolor en la garganta, en el pecho, en el abdomen. O sea, sí de manera inicial son bastante vagos los síntomas, ¿no? Ya cuando te empieza a dar disnea, tú, bueno, ya, ¿no? Ya sabes que seguro sí se la tragó. ¿Cuánto? No sabemos, pero seguro sí se tragó las capsulitas del raticida. Cuando ya empieza con ictericia o hemorragia, pues ya sabes que te está haciendo una especie de falla hepática, entonces aguas con eso. Te va a hacer trastornos de ritmo, te va a hacer una torsades o una taquicardia ventricular polimórfica, hemorragia, hepatomegalia, trombocitopenia, anuria, o sea, falla hepática, falla metabólica, hemodinámica, o sea, choque, y falla circulatoria, ¿no? Y falla renal. Se supone, yo nunca lo he visto, pero bueno, se supone que las evacuaciones las puedes ver ahí como fosforescentes, luminiscentes o algo así. Yo nunca lo he visto, pero bueno, está referido. Si vas a tener trastornos en los electrolitos, en el calcio, en el fosfato, tienes que hacer toda la batería de pruebas de laboratorio para saber dónde está la falla o dónde están las múltiples fallas, ¿no? En cuanto al tratamiento por en teoría, si tú estás sospechando que sí tuvo contacto con fosfuro, no lo puedes tocar porque lo absorbes vía piel y ahora te intoxicas tú y ahora te mueres tú como ratita, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con eso. Te tienes que poner morfina por los trastornos de dolor torácico y los trastornos de ritmo también. Idealmente, si sabes que otra vez la 1 o 2 horas a partir de la ingesta, puedes utilizar carbón activador y pues lo más que puedes hacer es ponerle vitamina K y rezar para tratarle todas las fallas orgánicas que está presentando. Ahí no hay más por hacer, o sea, esta es de las más feas que hay. Ahora sí, vamos con los warfarínicos. A les llaman superwarfarinas y esto es real como se basaron en la warfarina. O sea, ellos dicen que los primeros raticidas que hicieron eran con warfarina y las ratitas sí primero se morían y después dijeron ya no se mueren estas y entonces vamos a ponerle dosis a madre para que ahora sí se mueran, sí pues, pero también con nosotros, si los ingerimos, también nos morimos rapidito. Entonces, en esta alteran la producción de los factores de coagulación inhibiendo la producción de vitamina K, o sea, predominantemente los factores 2, 7, 9 y 10. Y alteran la permeabilidad del endotelio, o sea, vasodilatación. Entonces, te dilatas y aparte sangras por todos lados, te vas, ¿no? Entonces, esta es la sustancia más común. Hay otras, pero esta es la más común para, o la sustancia que vas a encontrar en la presentación del raticida. Y la dosis letal media es de 0.27 miligramos por kilo. En niños puede ser muy variable. Y esta es la onda, o esto es lo más importante. Tiene una vida media súper prolongada. Hay algunas de estas sustancias que tienen una vida media hasta de 1000 horas. Entonces, desde ahorita se los adelanto, tienes que estar con vitamina K por un largo periodo hasta que este güey ya tenga sus niveles chidos y ya no se muere, ¿no? Entonces, este es el problema con este tipo de venenos.
El inicio de los síntomas es desde 24 horas hasta 3 semanas por aquello de la vida media del medicamento. Obviamente lo que más va a manifestar es hemorragia por donde encuentre o por donde pueda o por donde haya espacio, ¿no? Ajá. Pues obviamente tienes que monitorizar los tiempos de coagulación y el INR y el tratamiento, pues vitamina K hasta que se nos hinche el dedo. O sea, vitamina K hasta que nos cansemos y nos cansemos y nos cansemos de administrar. Y bueno, de manera inicial, pues ya sabemos, ¿no? Carbón activado si se puede, o sea, 1 a 2 horas de la ingesta, si no, pues ya no la administramos. La vitamina K la podemos administrar vía oral, intramuscular, intravenoso. Lo que manifiestan en las múltiples referencias que di es que las dosis son muy altas, hasta más de 10 o 20 miligramos por kilo de vitamina K, y lo tienes que estar administrando constantemente, y lo ideal es que de manera inicial lo administres IV y ya después te puedas ir vía oral hasta que ya encuentres niveles adecuados de los tiempos de coagulación. Y no tampoco es que te puedas confiar de que ya los tienen chidos, ya se lo dejo de dar, no encontré el tiempo como máximo de administrar después de tiempos de coagulación ya normales, pero sí dice que puedes volver a disminuir los tiempos de coagulación, bueno, a prolongar los tiempos de coagulación y otra vez presentar síntomas. Entonces sí le tienes que tener un seguimiento posterior a ver en qué momento ya puede estar sin el riesgo de sangrado. Y sí, pues en algunos casos, cuando tienes alguna hemorragia más tendente a ser masiva, pues sí administras transfusiones sanguíneas para estabilizar la etapa inicial, pues, pero de todas maneras después, vitamina K hasta que nos hartemos. ¿Habría una intoxicación por vitamina K? Vamos con las benzodiazepinas, que son de mis medicamentos que más me gustan, pero bueno. De la intoxicación con benzodiazepinas, lo que más me importa que sepamos es este cuadrito. Que sepamos el tiempo de acción de cada una de ellas. Hay de acción ultracorta, de acción corta, intermedia y larga, que son aquí están los medicamentos y los efectos. Entonces, con base en esto, es muy raro, que tú te mueras por una intoxicación por benzodiazepinas. Te puedes medio poner muy grave porque te causa una depresión respiratoria, pero si lo cachas a tiempo, lo intubas y lo mantienes ahí, pues ahí lo vas a tener y esperas a que se le quite el efecto de la benzo y pues ya, será muy feliz. Entonces, ahora me voy a regresar aquí. Entonces, sabemos que las benzos, su predominante efecto es sedación, es un anticonvulsivante, es un hipnótico y puede tener poquito efecto relajante muscular, poquito, no es mucho, poquito. Por eso es que dice una de mis residentes, ¿qué anda con su aguasolán, no? O sea, no les hace nada a mis pacientes ni lo seda. Por eso, porque a veces que el efecto, bueno, tiene que ver con muchas otras cosas, pero a veces el efecto no está tan palpable luego, ¿no? Bueno, para que yo llegue a una intoxicación por benzos, debe de ser 5 veces la dosis habitual que yo pueda administrar en un paciente. Supongamos, tú tienes un paciente de 10 kilos, este güey convulsionó, por ejemplo, y le pasas de manera habitual de 300 hasta 500 microgramos por kilo para yugularle la crisis, en teoría, ¿no? Pero a lo mejor le pasas chingo de dosis con afán de que se aplaque y dices, puta, ya se me intoxicó con benzodiazepina y ahora tiene depresión respiratoria. Ok, sí, pero es porque le pusiste 5 veces la dosis que requería ese paciente, ¿no? O sea, ya sé que es un ejemplo muy burdo, pero es más o menos para que me entiendan la cuantificación en dosis. Entonces, la benzo es un estimulante del sistema GABA, que estimula la entrada de cloro en la neurona postsináptica, la hiperpolariza, y si bien su metabolismo principal es a nivel hepático, de todas formas sí tiene una
porción de eliminación renal. Por eso ven que les decía en cuanto a la intoxicación del paracetamol y el MARS, que en el cuadrito dice las benzos, porque tiene mucho metabolismo a nivel hepático. Entonces, cuando yo me intoxico, o el típico escuincle de que me peleé con mi mamá y no me dejó utilizar el PlayStation y estoy muy enojado y la abuela toma clona porque no puede dormir y me tragué las 3 cajas de clona. ¿No? Porque, ¿por qué no? No tenía nada que hacer, dije, ¿por qué no? Entonces, pues, ¿con qué voy a empezar? Pues neurodepresión, y esto está muy enfocado a si les disminuye el estado de conciencia, si le puede disminuir el Glasgow, entonces hay que estar vigilando, ¿no? Va a estar somnoliente, puede tener ataxia, puede estar estuporoso. Aquí lo más importante es ver si llega a una depresión respiratoria o no. O sea, igual que en todo lo que hemos visto, si se me deprime el Glasgow a menos de 8, lo intubo porque lo intubo. No me importa si utilizo la ultra corta o la muy larga, de todas formas lo intubo en lo que se le quite el efecto, ¿no? Sí puede producir mi hipotensión arterial. Obviamente todas las benzodiazepinas, cuando tú las administras, aún sea una dosis terapéutica o a una intoxicación, van a estar mióticas las pupilas siempre. De hecho, es la manera en que te das cuenta de que tienes el efecto de la benzo, ¿no? Hipotensión, y lo que le decía, sí te puedes morir, pero es poco probable. La verdad es que nunca he visto un muerto por intoxicación por benzodiazepina. Y ojo aquí, siempre tienes que valorar las ingestas mixtas, siempre. Hoy en día se mezclan clona más tachas, más pastas, o más lo que quieras, y la mamá, no sé por qué llegó somnoliento de la escuela, ¿no? Y tú, déjeme hacerle un toxicológico, claro que no. Gracias al toxicológico todo positivo. Anfetas, marihuana, coca y benzos, ¿no? Entonces, no es tan infrecuente. Por eso les puse esto de las infectas. Y pues el tratamiento, ya sabemos lo de carbón activado, y el tratamiento antídoto específico para las benzos es flumazenil. Flumazenil, 0.01 miligramos por kilo, dosis respuesta. El flumazenil, ¿qué tipo de medicamento es? Pues para su sorpresa, es una benzo también. Es derivada de, bueno, es una benzo, nada más que quita el efecto de intoxicación por competitividad. O sea, es así de quítate porque yo quiero ese receptor y me lo quedo para mí. Entonces, al quitar a la benzo que me causó la intoxicación del receptor, pues le quita ya el efecto. La onda es que el fluma tiene una vida media extremadamente corta, 50 minutos, entonces le pasas la dosis y el estudio ya está chido y de repente, para abajo otra vez, le vuelves a administrar otra dosis de fluma, en lo que ya elimina la dosis total del medicamento con el que se intoxicó. Y por ejemplo, en pacientes que estás pensando que se administró una benzo de acción muy larga y le estás poniendo dosis y dosis de fluma, mejor ponle una dosis de infusión. Esta dosis de infusión no está tan especificada o nunca la he encontrado para ponerle en los niños. Esta dosis de infusión es de adultos, 2 miligramos en 6 horas, con afán de mantenerle constante la dosis de flumazenil al adulto en lo que se le quita el efecto de la benzo. Y aguas porque cuando este paciente, sobre todo en el adolescente o en el adulto, que ya tiene, pues sí, le encantan las benzos y lo hace de manera crónica y de repente no tengo nada que hacer, me doy otras 3, etcétera, etcétera. Pues a estos pacientes les ponen el fluma y hacen abstinencia, entonces se ponen bien locos, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y es cuando te puedes dar, a este güey le encanta de manera crónica, no es ahorita nada más. Y hemos visto abstinencia desde muy chiquito, 10, 12 años. Entonces, desconfíen bastante de los squinkles hoy en día. Y creo que nada más eso de las benzos. ¿Dudas de las benzos? El tratamiento de la droga es que tiene un tiempo limitado.
de 6 a 8 horas posterior a su ingesta o puede ser El lavado gástrico en teoría sí te puedes prolongar hasta 6 a 8, pero lo ideal es las primeras 4 horas. Y lo que les decía, el carbón activado las primeras 2 horas. Porque sí está referido que lo puedes hacer hasta las 8 horas, pero la verdad es que a las 8 horas no te sirve gran cosa. No. Oye, los organofosforados. Los organofosforados son pues los pesticidas. Aquí no hay ya tanto, o sea, ya es poco probable que nos llegue, a pesar de que en las orillas de la zona metropolitana todavía los utilizan, entonces sí podrían llegar. Pero hay zonas en el país donde esto es súper frecuente, incluso tienen su área separada en las áreas de hospitalización, pues, específica para este tipo de pacientes. Entonces, se supone que cuando tú utilizas pesticidas tienes que tener un equipo completo, mascarilla, guantes, el equipo y así, pero pues sabemos que no es así, y menos en nuestra población, ¿no? Entonces, esto, les digo que hay lugares donde es tiro por viaje que llegan y vienen bastante mal. Y ahorita les voy a decir algo que yo creía que no era frecuente, pero sí los... Entonces, la relación, o bueno, el por qué hay tanta preocupación por la intoxicación por organofosforados es que inhibe las acetilcolinesterasas. Estamos avanzando eso. Entonces, va a haber sobreestimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos. Me voy a adelantar un poquito porque quiero que vean una tabla esta. Estos son los efectos muscarínicos y estos son los efectos nicotínicos. Entonces, si yo me intoxico con pesticidas, pues obviamente voy a tener todos estos síntomas predominantemente. Si tú te pones a ver cada uno de los datos, dices, pues si los noto, o sea, si de repente presento alguno de manera aislada, pues no necesariamente voy a pensar que este güey se está intoxicando. Porque aparte, no siempre es luego, o en las primeras horas después del contacto con el pesticida. A veces tardas en presentarlos, ¿no? Me voy a regresar. Aquí. Entonces, la intoxicación, pues puede ser disque accidental. Conste que dije disque accidental porque esto de accidental no tiene nada. Y hay muchos lugares que buscarle que dicen que todas estas personas tienden mucho al suicidio. Entonces van y dicen, pues ¿para qué me pongo el material de protección? Mejor pues una vez me voy con Diosito y pues ya tengo aquí a la mano el con qué irme. Entonces, muchos de estos trabajadores agricultores se suicidan al estar en contacto con el pesticida. Entonces, sí hay un índice de mortalidad de un 10 a un 20%, aunque hay lugares donde dicen que es mucho más elevado. Entonces, ya les digo, acá no lo encontramos tan fácilmente, pero si nos vamos a otros lugares de la República, pues nos podemos topar con esto. Entonces, estas son las sustancias que más están o que más me pueden producir intoxicación, o sea, en todos los pesticidas podemos encontrar algunos de estos o todos. Entonces, la absorción va a ser en piel, en pulmones y gastrointestinal. Esto es muy importante porque si tú tienes la sospecha de que te llegue un paciente intoxicado por pesticidas, no lo toques, por favor. Te alejas de ¿no? Y lo pones aislado en la zona que en teoría deberíamos de tener todos los hospitales, debajo de la regadera, le abres y lo bañas, que se quite la ropa y alguien más maneja eso que se quite. No lo toques, por favor, porque ahora tú te intoxicas y tú te vas con Diosito también. Entonces, no, por favor, no lo toques. Y se los digo y justo la dejé, dije, no se lo voy a dar porque ya no me da tiempo. No, sí se lo voy a dar. Se los digo porque recientemente, o sea, estoy hablando hace no más allá de 2 o 3 meses, llegaron una familia, 3 personas intoxicadas por pesticidas y no faltó quien dijo, pues, báñenlos sin guantes, no pasa
gracias a Dios no se intoxicaron con los que tuvieron contacto, pero los 3 fallecieron en las 6 primeras horas que llegaron al hospital. Entonces dices, ¿no? Y aparte, en teoría, no podría estar en un área donde hay más pacientes porque también se intoxican, ¿no? Pero bueno, por eso quería hacerles mucho énfasis en no lo toques, por favor, aléjate lo más pronto que puedas. Entonces, bueno, el punto aquí es que los pesticidas van a tener acción directa sobre las acetilcolinesterasas, o sea, en esta parte de aquí, van a volver esas enzimas no funcionales y algunas de esas veces son de manera irreversible. Y esto se los puntualizo porque a pesar de que sí hay un antídoto, en teoría sí va a haber ciertas partes que pueden ser irreversibles, entonces hay veces que por eso no respondes al tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, se pierde un grupo de sulfuro y se gana un oxígeno y a ese compuesto le llaman oxón, ¿no? Que es la sustancia que nos va a llevar a la intoxicación. Entonces, la acetilcolina de manera normal se une a receptores muscarínicos y nicotídicos. Aquí, como no puedo dejar de producir acetilcolina, porque pues están dañadas las enzimas, pues esto se va a sobreestimular en estos receptores. Por eso les enseñaba el cuadro de hace rato. Avanzamos. Las manifestaciones pueden ser variables. Si es inhalado, es a las 3 horas que puedes empezar tus manifestaciones. Si es tocado, pues, si es por dermis, a las 12 horas. Y, ojo, estas sustancias tienen alta predilección por la grasa, o sea, que yo no tenga contacto con ellos porque pobre mi pancita. Voy a empezar con manifestaciones a los 5 días, o sea, no es tan inmediato en la unión de la grasa y aparte no es que se despegue tan rápido de la grasa, ¿no? Las fases de intoxicación son predominantemente 3, que es la crisis colinérgica, el síndrome intermedio y la polineuropatía tardía inducida por olifans, ¿no es cierto? Inducida por órganos fosforados. Se los voy a tratar de explicar una a una. Obviamente tiene muchos datos, pero bueno, se los traté de resumir. En relación a la crisis colinérgica inicial, tienen estas siglas, estas y estas más o menos equivalen a lo mismo, que es salivación, lagrimeo, lauresis, defecación, calambres gástricos, que dicen que es uno de los datos más importantes. A veces todos los demás se te van, pero dicen que ellos llegan con mucho dolor en la pancita y que ahí se doblan mucho. Vómito, broncorrea, broncoespasmo y bradicardia. Esto también es muy importante porque dicen que este paciente puede tener un broncoespasmo tan severo que igual se va con Diosito porque no revierte tan fácilmente al tratamiento habitual que utilizas ante un broncoespasmo. Entonces, eso. Y si bien el cuadro inicial, en teoría, va a predominar la bradicardia, algunas veces predomina en taquicardia, entonces a veces te puede hacer un poco dudar del diagnóstico, ¿no? Si es que tú ingieres el pesticida, van a predominar tus datos gastrointestinales, náusea, vómito, dolor, ¿no? Si tú predominantemente lo ingieres vía inhalada, van a predominar tus síntomas respiratorios y tus síntomas oculares. Y ya, pues, si predomina, o si tu contacto es vía piel, pues van a predominar la sudoración y las fasciculaciones, y pues ya, los datos que les decía, todas las alteraciones en el estado de conciencia, que en lugar de que te dé bradicardia, te da taquicardia a veces, hipertensión arterial, hiperglicemia, ataxia, ¿no? Y esta es otra de los datos más importantes que me pueden llevar a la muerte, que la intoxicación me va a paralizar los músculos respiratorios y el diafragma y entonces no respiras y entonces haces paro respiratorio y entonces te mueres, ¿no? Y lo mismo que les digo, puta, ¿lo ambuceo o no lo toco? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, tendría que yo tener un equipo de protección especial para poder tratar a estos pacientes, que sí lo tenemos, ¿no? En todos lados. Entonces, bueno, lo que les decía, los datos de los receptores muscarínicos, los nicotínicos, y como, si bien ya se dieron cuenta, pues hay datos contrarios. Por ejemplo, si predomina el muscarínico vas a tener miosis, pero si predomina el nicotínico vas a tener midriasis. Entonces,
pues más bajo el cuadro. Entonces, a veces de repente va a decir, o sea, si estás intoxicado o no sé qué te hago. Te doy tratamiento, pero me pongo el equipo. Entonces, esto también se las puse pues como resumencito de hasta dónde vamos. De pues la etiología predominantemente los pesticidas por organofosforados, aunque sí pueden haber otras. La exposición laboral, pues los agrícolas, aguas con el intento suicida, pues se predomina la intoxicación es por inhibición de la acetilcolinesterasa y ahorita hablamos de esto, este es el tratamiento, ¿no? La atropina, la pralidoxima y las benzos. Este es otro cuadrito donde dice de los síntomas de predominio colinérgico, la sudoración, el lagrimeo, la rinorrea, el vómito, la bradicardia, la uresis, la diarrea. A veces me gustan más las imágenes así porque es más fácil que se nos quede. Ajá. Bueno, el síndrome intermedio, pues como ya vieron aquí, va a variar también en las horas de presentación. Entonces, este también va a haber debilidad de los músculos. Aquí también va a haber esto de la parálisis de los músculos respiratorios, aunque en menor grado, esto ya va a ser más proximal. Va a haber disminución de los reflejos osteotendinosos, alteración en los pares craneales e insuficiencia respiratoria. Esto debería de tener mejoría a las 2 o 3 semanas y pues obviamente si tenemos una insuficiencia respiratoria aunado a la parálisis respiratoria o de los músculos respiratorios que ya presentaba, lo ideal es meterlo a la ventilación mecánica, que puede ser desde 7 días hasta 21 días, ¿no? Depende de cómo se comporte. Y la polineuropatía tardía, pues ya es manifestación muchísimo más tardía, como lo dice aquí, hasta 3 semanas posteriores, y tiene que ver con inhibición de las esterasas a nivel muscular, entonces nos va a manifestar parestesias dolorosas en guante y en calcetín, debilidad flácida de miembros inferiores, que después, o sea, empieza con las inferiores y después puede irse a las superiores. Esto también va a predominar con crisis de psicosis, depresión, inatención, alteración de la capacidad de procesamiento y solución de problemas. Seguro en algún momento me intoxiqué con toxicidad. También me puede llevar a alteraciones cardíacas, arritmias ventriculares, daño miocárdico de manera intersticial, miocarditis o pericarditis, la prolongación del QT corregido, la taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular asistólicas y tepicudas y bloqueos atrioventriculares. Y además, hiperglicemia e hipocalcemia. O sea, chingo de síntomas, ¿no? Diagnóstico. Pues sí, va a ser predominantemente que yo sepa a qué se dedica a agricultor no tuya. Tú ya tienes todo el factor de riesgo. Y aparte, ya empezaste con tus datos generalizados y tienes dolor de pancita y así. Dicen que si tú empiezas a sospechar de intoxicación por pesticidas, el paciente va a oler como a petróleo o a ajo, aunque no siempre va a ser así, pues, pero se los puse aquí para como tener una idea. En teoría, sí podrías hacer medición en niveles de acetilcolina en sangre, pero aquí se lo puse así porque cuando lo leí dije, o sea, como en sangre eritrocitaria, porque dicen que si lo haces en plasma, el plasma puede ser un nivel no tan fidedigno para hacer diagnóstico. Entonces yo dije, ¿cómo hago eso? Pero bueno, se los puse así porque dije, no sé, no me eché. Pero bueno, la detección de los metabolitos de los órganos fosforados, estas sustancias son determinación en orina, ¿no? Y si ya las encuentras, pues ya hace todo el diagnóstico. El tratamiento es predominantemente las toxinas y la atropina. O sea, como les había dicho, lo pones en el agua, que ahí se bañe por horas si quiere, le quitas toda la ropa, la desechas y después vemos. Si está muy mal, tiene depresión de la
de presión respiratoria, pues, si no puede respirar, si el estado neurológico está afectado, pues ya que le haces al cuento, le intubas, ¿no? Tienes que, o sea, dentro de la secuencia rápida de intubación, tienes que utilizar sedantes, o sea, benzos, y puedes utilizar relajantes musculares, nada más que aguas que no sean despolarizantes, porque hay despolarizantes y no despolarizantes, ¿no? Si le pones despolarizantes, le estás poniendo succinilcolina y entonces va a haber mayor lesión de la que ya tenemos. Entonces, aguas con eso. De todas formas, tiene millones de años que no veo que ocupe alguien un bloqueador muscular despolarizante. O sea, succinilcolina, la verdad es que jamás lo he visto, pero bueno, lo tenemos que saber de manera teórica. Entonces, la primera fase de tratamiento es administrar atropina y esta lo que va a hacer es inhibir de manera competitiva los receptores muscarínicos, pero solo los muscarínicos. Entonces, tú se la pones y va a mejorar todos esos datos, pero te queda el efecto nicotínico, entonces aguas con eso. ¿No? La dosis es 0.05 miligramos por kilo. Así aquí. Puede ser que con una dosis base o puede ser que requieras infusión continua. Eso depende mucho del estado de tu paciente. Digo, si está muy grave, pues entonces sí lo tendremos que poner en infusión continua. Y este es el antídoto específico para intoxicación por organos fosforados. De todas formas, tienes que ponerlo todo junto, o sea, atropina, esta y las benzos. Ahorita hablo de las benzos, pero este es el antídoto de los órganos fosforados y este lo que va a hacer es reactivar las acetilcolinesterasas de los receptores tanto muscarínicos como nicotínicos. Por eso les decía, van juntas, o sea, atropina más. O sea, no solamente pones esta, tienes que poner ambas. Ajá, el bolo en los adultos es de 30 miligramos por kilo, en los niños es de 25 a 50 miligramos por kilo y esto lo tienes que pasar lento, lento, porque si lo pasas rápido, lo paras. Se para, ¿no? Se muere. Y después de esta administración, ya lo pones en infusión, 8 miligramos por kilo hora en el adulto y de 10 a 20 miligramos por kilo hora en el pediátrico. Entonces, como ya vimos, puede ser que no se le quiten tan rápido los datos, entonces puede ser que este tratamiento lo requiera por tiempos prolongados. Y ya quedamos que hasta 2 o 3 semanas o incluso más. Entonces, depende del cuadro del paciente. Aunque dicen que sí, la respuesta no es tan buena para estos pacientes. Y aquí lo único que me faltó anotarles es utilizar las benzodiazepinas con afán de que no tenga tanto este malestar muscular o estas parestesias, así es como más de tendencia a alivio, pero de todas formas lo toman mucho como es obligatorio conocerlo. O sea, la atropina, la pralidoxima y las benzos a fuerzas, ¿no? Ya otra vez depende de cómo vaya la evolución de la patología a través de estas semanas. Y pues, ahora sí. Por eso tenemos. ¿Qué dudas tienen? Este yo creo que el cuadro es lo más. Este cuadro y este cuadro es de lo más. Es flamable o volátil, o sea, la ropa que entró en contacto con los pesticidas. No, ¿No? en teoría no. Entonces, por ejemplo, si se puede quemar la ropa de este tipo de pacientes en situaciones adversas. Sí, nada más que lo que les decía, o sea, la tienen que recolectar de manera estricta, con equipo y todo, como si tuvieras el contacto con el paciente o como si tuvieras contacto directo con el pesticida. Por ejemplo, con el paracetamol, normalmente a las mamás le dicen, solo dale, pesa 8 kilos, le voy a dar 10 miligramos de paracetamol. Yo le indico 16 a 17 gotas, y ella dice, no, pues me dijo el gotero completo.
y es de las que echan nada más el botelito de 20 gotitas, Ujú. es en el botero, de caja como de 10 miligramos, y empiezan a hacer eso cada vez que el niño tiene fiebre, que se pone, que los tienen con temperatura, cada rato hacen eso. Esa elevación de paracetamol leve podría dar alguna alteración, o por el simple hecho de ser leve, No, me preocupo porque, o sea, si bien no lo puse, en teoría tú puedes tener pacientes que tú sospechas que le dieron una dosis con madre, o sea, cualquiera que haya sido la manera, y que dices, es que sí llevo menos de 3 horas y sí le di una dosis bien elevada y tiene todo el riesgo de hacer una dosis, sintomatología de intoxicación por paracetamol, y no necesariamente lo hace. O sea, el porcentaje de paciente que sí te va a hacer la insuficiencia hepática por intoxicación no es tan alta. Entonces, tampoco es que nos quedemos de, ay, qué seguro es el paracetamol, no, o sea, no, pero como yo siempre he dicho, no me voy a echar el volado a ver quién sí, quién no. O sea, de todas maneras, haces la cuantificación de la dosis y así, y le valoras lo de las transaminasas. Si entonces empieza a elevar las transaminasas, ahí sí no le dudas y empiezas el tratamiento. ¿Y cuánto tarda en elevarse las transaminasas? Por ejemplo, yo llegué a tener un paciente que muy inteligentemente él se tomó 2 cajas de paracetamol intentando suicidarse, cuando realmente no son muchas, son creo 10 tabletas por caja de 500, estamos hablando que son 5 gramos, como 10 gramos en esa ocasión. El máximo era 8, pero el muy inteligente creyó que con eso era suficiente para acabar con su vida. El detalle es cuánto tarda mi paciente en que se afecten las transaminasas. O sea, por ejemplo, ellos son de los que llaman y de repente llaman a nosotros con miedo. Tengo 4 horas en lo que los ponen los padres, otras 2 en lo que llegan al hospital. Parece entonces cuánto tiempo tengo. En teoría, si hay la lesión, debe de elevarse desde las primeras 4 horas. Ahora, ojo aquí, por ejemplo, hay veces que le dudas de puta, no sé si alcanza una dosis tóxica y de manera inicial le tomas las bilis y pues las transaminasas y que salen normales. Hay poquitos textos que sí mencionan de, ok, déjalo ir, pero cítalo a las 36 horas. Y entonces a las 36 horas te vuelves a tomar las transaminasas. Si viste una elevación de las transaminasas, entonces puede ser que a esas horas, a pesar de que tú sabes que es tardío, puedas iniciarle acetilcisteína y de todas formas limitar la lesión. Ok, entonces puede tardar hasta 36 horas en hacer efecto la elevación. Si pudimos hacer sí puede, pero te digo, sí, el adulto es más avanzado. Sobre todo si por ejemplo, ya antes había elevado o ya había estado tomando dosis elevadas de paracetamol y de repente dijo, pues, ¿por qué no? Unas 2 cajitas está bien. O sea, es poco probable que tenga lesión. Es más cuando aplica la de higadito sano y le das con todo, es más probable que entonces sí cause insuficiencia hepática. Bueno, nada más en el ámbito hospitalario o también en nuestra clínica, nuestro paciente con ideación o intento suicida no puede dejar el recinto hasta que tenga su valoración por psiquiatría, o nada más es en el hospitalario. O sea, tú me estás diciendo, por ejemplo, en una clínica particular. No, lo ideal es que le valore primero el psiquiatra. Lo que pasa es que, otra vez, ¿no? Ya sé que parece que tengo algo en contra de los hombres, pero realmente no. La onda es que real, ellos son más efectivos, ¿no? Entonces, si tú lo dejas ir, va a regresar muerto. Ajá, va a regresar muerto.
Entonces, idealmente le pides la valoración. Porque aparte no puedes confiar en ellos. O sea, le dices, vaya al psiquiatra y no va a ir y va a regresar morido.